Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Prólogo 7. La venganza se acerca. 1. Nadie juega para perder. Y nadie pelea para morir. Por favor. Todos, absolutamente todos han disfrutado más de una vez del dulce placer que se produce al ganar, las hormonas y la adrenalina dejándose llevar en cualquier actividad o acción, el sentimiento de triunfo y éxtasis, el ego alentado por la emoción. La mente reconoce que ganar, sea el campo que fuese, es un sinónimo de supervivencia. Más de 5000 años de historia lo comprueban desde la edad de piedra, y la metalurgia, sea la especie que sea. Estaba grabado en toda la cadena del ADN de tal forma, que, desde los primeros pasos, la primera sonrisa y los primeros aplausos, el cerebro del infante descubre y comprende que la competencia lo rodeaba en todo momento, porque la victoria lo es todo. Desde actividades triviales como la atención de los padres, el clásico piedra, papel o tijera, juegos o competencias físicas e intelectuales. Era necesario adquirir una medalla, un trofeo, un premio. ¿Por qué motivo? La recompensa, como era de esperarse, el círculo vicioso que ha nacido desde el tallo cerebral pone en duda si es más importante solo participar comparado con el éxtasis de superar a alguien más, que todo tu esfuerzo haya adquirido su debida recompensa. Pero ¿cómo se define la victoria? Pese a sus orígenes bélicos, aquella expresión a los que muchos se aferraron con desesperación genera una alegría acompañada de la euforía y la superioridad contra el perdedor. Pero en ese mismo momento, existe una pequeña retroalimentación entre los perdedores. Un intercambio equivalente, por decirlo así. Ganar es perder como perder es ganar. Los casos no fueron pocos, hubo quienes ganaron la batalla, pero perdieron la guerra, como equitativamente perder la batalla y ganar la guerra. Quienes ganaron la medalla, pero no el respeto. Y recíprocamente, perdieron la medalla, pero ganaron el respeto. Se debía de ser astuto para futuro. Pero ¿para qué clase de futuro? Era complicado de predecir y entender con todo el complejo de enredaderas. Lucifer es su legítimo dueño. El futuro se reescribía en cada momento. Los esfuerzos colectivos de ambos puestos del tablero de ajedrez sobrescribían constantemente los esfuerzos del otro, incluso si no lo pareciera. Los detalles siempre importaron, aunque imperceptibles fueron y son la clave del éxito. Éxito que desgraciadamente pertenecía al bando contrario. Así como su propia organización estaba al tanto de varios asuntos de este y fuera de este mundo. De nada servía si no conocían el paradero de las anclas que sostienen la brecha dimensional. Cada ancla un concepto que sostenía el mundo sobrenatural, mundano en uno solo y que, más importante, ocultaba de los ojos fisgones del exterior. No negó el enmascarado. Ciertamente estaban al tanto de al menos un par de anclas: sueño regido por el deus dragón, abismo por las espadas gemelas de Lucifer debajo del Vaticano, males del mundo en el árbol de la muerte, Clipot. Y sobre todo, el inaccesible trono de Elohim que Lucifer codició. Necesitaban devolver la llamada, buscar a un nuevo idiota lo demasiado sensible como para obligarlo a buscar poder en otros medios. Salvar un mundo condenado de su destrucción no fue sencillo. El falso profeta estaba al tanto de eso, incluso con sus metódicos preparativos, desconocía el efecto que tendría entre los regentes del planeta con exactitud. 2. Ese fue el problema con los dioses: nunca estarías del todo seguro de su actuar. Perder temporalmente a Cronos de la jugada pese a todo su trabajo, lo valía. Las líneas de tiempo actuaban con intercambios equivalentes. Porque ganar es perder como perder es ganar. La gran caja del tamaño de un olímpico promedio estaba de maravilla mientras la tocaba con sus propias manos. La maldad, si tuviese un color, sin duda tomaría la forma de aquella bizarra niebla púrpura impura. Una estática dañina fue radiada de los huesos impresos en el sarcófago de huesos y metal, hechos con bestias más antiguas que la propia humanidad, bestias primigenias que actuaban como los leones de su época, carnívoros y salvajes. Depredadores hasta la aparición de una especie alfa sobre el planeta celestiales. Los también llamados dioses por la humanidad.
Urano, Gea, Caos, Ymir, Surtr, Shangdi, Ahura Mazda, Angra Mainyu, Izanagi, Izanami, Buri, Manus, Apsu, Tiamat, Ra, Achaman, Kaodai, Mulungu, Krishna, Huracán, Tepeu, Kukulkan, Onesihuatl, Ometecutli. En algún momento de la historia, Elohim junto a sus 3 primeros hijos. Todos y cada uno de ellos formaron parte de los primeros seres inteligentes del planeta en la incontable lista que vendría después por sus obras. Y de ellos surgieron los demonios y más razas. ¿En serio es tan importante? Preguntó la agotada figura de Creus Rey, pelinegro descendiente del verdadero Asmodeus, cubierto de arena en su toga oscura en lugares donde no debe. Su pregunta le garantizó merecerse el golpe de un pequeño artefacto en la frente. Idiota. Tus raíces se extienden hasta el contenido de este recipiente ignorante. El ermitaño de la luna sangrienta arrojó una de sus marcadores con los cuales anotaba fórmulas en el aire vacío que ardían como antorchas. Su figura alta e intimidando caía al carajo con su extraña máscara de contingencia de la peste negra. El falso profeta asintió en confirmación a la antigua herramienta. Porque frente a él, el nido de almas estaba presente. Lo admito, el anciano fue bastante astuto en ocultarlo en Egipto. De mala gana tuvo que consentir ópera. Sus palabras tenían la validez suficiente incluso si les era complicado elogiar a un manipulador como el gran Cordero y León. ¿Dónde esconderías las 72 almas de los demonios? ¿Detrás del closet? ¿Debajo de la cama? ¿O en la cámara de los condenados del infierno cristiano? No por más divertido que sea ver los miedos de más de 1 billón de humanos. Los lugares específicos siempre se reducían entre el vasto territorio de Israel, donde encontraron el último anillo de Salomón en su catatumba. Pero fue Egipto. De todos los lugares estaba prohibido que los ángeles y los hebreos tocaran con las suelas de sus sandalias y sus sombras en la tierra bajo el sol de Ra. Incluso como turistas, fue allí donde fueron esclavizados durante 430 años, y en caso de no acatarse lo establecido, sufrirían las reprimendas merecidas de su desobediencia. Incluso el rey Salomón fue víctima de ello al ser llamado como rey sabio, hombre tonto e insensato. Y todo comenzó cuando el hijo heredero del guerrero de Dios, David. Incluso si su acción pueda ser llamada inteligente, debido a fomentar relaciones bajo la promesa de un rey, no ataca a otro que esté casado con su hija. Dios lo consintió de mala gana para no ofender al panteón egipcio. En cambio arrebató los dotes divinos del hombre que había sido favorecido desde el vientre debido al pacto con su padre, porque la ira de Dios finalmente se mostró en el hijo del sabio rey. Roboam no logró mantener las 12 tribus como una sola, al no ser un gran guerrero como su abuelo o un gran gobernante como su padre. Un deterioro de la bendita sangre fue notorio, lo que provocó una guerra civil y la caída del reino de Israel. Y justo como había previsto, porque las viejas costumbres nunca se terminan, el faraón Sheshon primero logró saquear con éxito el templo de Jerusalén durante su invasión en la guerra civil, marcando el final de la dinastía de David y del reino unificado de Israel. Fue lamentable cómo hombres tan favorecidos cayeran en la ruina por los actos de uno. Pero le daba igual los errores de idiotas. ¿Qué debía hacer? ¿Llorar por los fracasos del hijo de David? Todos los reinos caen en su momento, por más fuerte que sean sus cimientos. Ese fue el destino que les aguardaba y el que le espera a la tan gloriosa ciudad plateada. No, lo importante fue que el artefacto divino con la que se sellaron las almas de los 72 progenitores demoníacos que apoyaron al gran Satán junto a los primeros traidores del cielo en los constantes encuentros bélicos de su momento, estaba a su completa merced. En el aquí y ahora. Esto lo valía todo. Con esto, el sacrificio de Galilei sería insípido y de poca relevancia. La mirada del falso profeta cambió en dirección a 7 cámaras, generando una sonrisa traviesa por debajo de su máscara. Por lo tanto, no perdieron nada. En verdad lo lograron. Un par de sacudidas de brazos formaron un aplauso, su voz impresionada mientras miraba el cofre plateado frente a sus ojos. A diferencia del primero que mostró su asombro en lo cometido, este lo esperaba. Es verdad, lo puedo sentir, tanto ego en ello. Contrario a los demás, este personaje se mantenía solamente pensando a futuro como opera. Los iris azules en sus ojos se mostraron preocupados, pese a toda la hostilidad que mostraba. En palabras del mismísimo Ritzevin, su hijo es un cobarde de mierda. El tono cenizo de su piel y el blanco nevado hasta sus rodillas sudaban con antelación a lo porvenir.
Catástrofe, pero ¿a qué costo? Masacraron a Hojalata. Un melodrama andante llamó la atención, todos miraron a su dirección, a la única figura cuya actitud se distinguía de las otras. Un serio contraste como el negro lo fue en el blanco. Estaba abrazando una figura humanoide arrodillada en el piso de la habitación, era una construcción ya conocida, estaba abollada, con su cabeza decapitada y mutilada desde su pecho. El hermano gemelo de Atenea, ni siquiera él fue inmune a la manipulación de probabilidades de Rafael, incluso con su conexión con la espada del Olimpo. El falso profeta ya lo había explicado, durante el amorío entre Zeus con Metis, una de sus primeras esposas que engendró a través de la mente de su esposo, Atenea, pero por predicción de Gea, esta después tendría un hijo cuyo nacimiento se desarrollaría prolongadamente, que lo destronaría al mismo tiempo que los humanos griegos comenzaron a venerar a un dios desconocido para no ofenderlo. Uno, y así fue como nació. Un dios y uno falso a la vez. Desde el estómago de su propio padre, generó una compatibilidad con la poderosa hoja como para tomar las autoridades de los 12 olímpicos, o al menos parcialmente. Pero de algo estaba seguro, no se debe de menospreciar la versatilidad. Aún así, fue suicidio enfrentarse contra el infinito efecto mariposa del serafín. Decir que los niños en el mar de los monstruos tenían un ángel guardián no es exagerado. Opera, por supuesto, solo le importaban los resultados, sino que las perdidas en ellas. Shalva, Nursak y Creoser lo notaron, resentimiento. Por algún motivo sus palabras contenían un desprecio peculiar contra el cuarto hermano de los cielos, sus dedos se agitaron como si hubiese sido víctima de electricidad y sufriera una convulsión. Si conocía bien a Rafael, y así es como es, entonces ni siquiera se contuvo. El peregrino. ¿En serio? Shalva parecía incrédulo, que lo estaban estafando. Rafael solo es un buen sanador entre los ángeles, y eso es por debajo de Uriel. Que lo hayan ascendido a mariscal solo se debía a que Miguel se había rendido con la batuta y estaba pasando a mejor vida, y Noé le decía metafóricamente: ¿tú cómo crees que estos seres se enfrentaron a los misterios y hechicería de los tuyos? Con abrazos y palabras de amor. Imbécil más ignorante que Asmodeus, no cada uno de ellos debían ser lo suficiente por sí mismos para enfrentarse a ejércitos. Los de 6 y 5 pares comenzaron siendo Dragon Slayers como símbolo de madurez de edad. Opera lo insultó, si no fuese porque estaba trabajando en este momento, entonces mataría a la ignorante cucaracha. Rafael cuenta con la manipulación de probabilidades, se diferencia de cualquier autoridad dado su peculiaridad de alterar la valla. La ironía, la probabilidad en el destino, puede causar cosas inusuales ocurran o que cosas usuales dejen de ocurrir. Puede causar muerte súbita, terremotos, incrementar la precisión dejando la victoria de la lotería como un juego de niños sin límites. Ver Talsos humano, disminuyendo la tensión entre los dos grupos mientras explicaba. 3. Eso está roto, creo seré, y en cambio solo dejó caer uno de sus bocadillos, admitiendo para sí mismo que si lo enfrentara, podría causar la total y completa mala suerte en su batalla. No lo suficiente. En primera debe de existir una variable para que funcione, nada puede ser absoluto. O siempre puedes ser capaz de desarrollar negación de la probabilidad, pero este último es más irreal. En tu caso Opera negó la magnificencia de la habilidad, aunque especial es algo que al menos 3 decenas de dioses dominaban por completo al mismo nivel del serafín. Pero suponía que se trataba de eso, un serafín igualándose a un celestial, sin ser dios. Entonces fue despectivo con Belcebú. El notable hombre de cabellera castaña refunfuñó mientras apretaba los puños con frustración, jurando que en el momento, mataría a ese hombre por la espalda. ¿Nadie lo dominó?, preguntó Nursak, el padre de Vali, sin procesar sus palabras. Podría decirse que por mero instinto o bajo los efectos de un ser superior. Sus ojos azules enfocaron su extrañeza. En definitiva hubo alguien, el murciélago del cielo Belial, el falso profeta, añadió, enriqueciendo la mente de los demonios. Belial, el 17º hermano, quien junto a sus hermanos mayores Mephistófeles, Grigoro, Samael apoyaron la rebelión de Lucifer. Te vengaré, Hojalata. Lo juro por el Coqui muerto que lo haré. Geauch, exclamación de cierre. La dramática existencia proclamó al aire libre con su puño en dirección al cielo en palabras de ira. Pero una patada de hacha se estrelló contra su cabeza. El falso profeta tomó del cuello al misterioso idiota mientras le hablaba. Si te lo juro por la garrita.
El viejo Mazda cayó en mi trampa como un gato, o un pez. Bueno, él prometió que haría algo. El enmascarado, cuyas piernas estaban todo el tiempo encadenadas, aseguró, alzó un gesto simple pero inquebrantable, que le otorgaba valor al inútil de Domenique. Verert, es hora, habló Opera, satisfecho con la intervención de la deidad. Tal vez esto les sirva de advertencia. Ojalata fue capaz de diezmar junto a un extranjero la isla de las hadas. Y miren cómo terminó. Pese a todas las creencias, no subestimen las fuerzas de los cielos. Lo tendré en cuenta, sintió amargamente Shalva. Más vale que pronto, porque serás el siguiente en actuar justo de terminar sus actividades. Opera, desde el interior del sarcófago, adquirió un miasma azulejo que concentró en un bálsamo. Este se retorcía mientras tomaba la forma de pequeñas esferas que golpeaban bruscamente el cristal con esperanzas de salir. Pon en marcha tu plan. Con esto, tomando el recipiente con sus manos, el falso profeta lo colocó cuidadosamente en las manos de Shalva una vez Opera se le entregara propiamente. ¿Y eso es?, preguntó Krasurei con sus cejas alzadas. El alma de Citri, solo debes de colocarlo dentro de una vasija adecuada. Que nadie siente la tensión. Vaya, eres más intimidante ahora que te veo. Quise comprobarlo por mí misma. Un aliado digno de mi padre Valí, Arthur, Xenovia, Irina, Fai y Asia miraron a Clarice con opiniones de que posiblemente era una chica increíblemente osada, o sorprendentemente estúpida para identificar la presión que los adultos le dirigían. Era escalofriante como las miradas de muerte, cansancio y griega. En el caso de Medusa, aburrimiento. Observaban a la hija de Marte. Paz interior, paz interior. Un Shirou respiró tranquilamente. Tener a una joven semidiosa Yankee en su territorio, en su hogar, de todas las cosas cuando estaban a solo 2 días de salir al infierno, el momento no pudo ser en peor ocasión. Oh, su mirada inquebrantable flanqueando a sus jóvenes discípulos esperaba una respuesta coherente, sobre el motivo, razón y circunstancias por el cual una hija de Ares tocaba su parche con tanta curiosidad, y parecía evaluarlo con una invasión de privacidad, que no limitaba los límites entre su escritorio y el centro de mesa. Incluso Mordred en su regazo rechazaba que la semidiosa le tocara mientras fruncía el ceño. No, incluso la pequeña tenía el sentido del olfato de forma aguda. Estaba captando algo. Solo lo diré una vez, expliquen junto a Shirou, la única otra persona que parecía perder la cordura frente a lo que precedía. Medea. Su voz era tan plana que le costaba a los adolescentes tener una idea de lo que pensaba en este momento. Bueno, nadie se atrevió a mirar frente a ellos. Arthur, Valí, Irina, Xenovia, Fai miraron a Asia, lo que formó una reacción en su extraña acompañante, que sentían una presión terrorífica sobre sus hombros. Una llama fría danzaba incontenible e inmutable de desesperanza, la desaprobación y el recelo a su propia pariente griega. Bien, padre, Valí tiene algo que decirte contra la traición de su propia gente. Asia tragó lista para hablar. Todo iba muy bien cuando la mirada de su padre adoptivo se suavizó, pero mantuvo sus rasgos muy atentos a lo porvenir, incluso aún más cuando notó la marca de cuchilla en cicatriz por debajo de su párpado, la incurable herida de Arpe, un contraste triste con la metafórica perforación de cráneos que Medea estaba ejecutando en su par de ojos topacio. Por lo que empujó al peliblanco en su propia distracción a un par de pasos enfrente, en un punto donde ya no podía retroceder. Valí le fulminó con la mirada, y consecutivamente Shirou a él ante la acción de cercanía entre ambos. ¿Algo que decir, Valí? Temprano en la mañana, sabes, una parte de mí no los extrañará, admitió Perky mientras miraba hundirse un navío avanzado con forma de tiburón. La elegante bestia de acero en pintura negra, gris y roja. Era imposible no sentir celos por ello, porque la magnífica nave entonces polarizó las ventanas blindadas mientras comenzaba a sumergirse en los adentros del mar de los monstruos como si tuviera vida propia. PFF, son solo tus celos, cabeza de algas, bufó Clarice, solamente apreciando la paz y la sensación del vellocino en sus manos. Sí, nosotros hijos de dioses toca irnos a casa en un barco pirata, robado. Mientras que ellos se van glamurosamente. En definitiva, estaba celoso de todos los privilegios de los que las deidades de su panteón les privaban. Pero al menos, tenían el vellocino. Eso ya era mucho mejor que toda la nave. La vida nunca es justa, Perky.
Pero lo segundo, no los quiero volver a ver si eso significa que él esté allí, añadió la semidiosa mientras miraba a los zombies prepararse en izar las banderas en despedida del puerto de Circe. Entonces su cuerpo tembló con miedo. Respecto al que se refería, Perky solo pudo apretar su puño cerrado con recelo. Una fuerza abrumadora. Un poder inconmensurable. Ese es el Rey Demonio 3. No te preocupes, nosotros lo superaremos, avalí Lucifer Diablo Perky con convicción, mientras se mentalizado para su próximo extenuante entrenamiento, todo para superar el estado berserker de Valí el Lumina Dragon 4, si juntos, hermano, mira. A espaldas de los semidioses, un cíclope se encontraba. Su único ojo apuntaba a una roca en específica. El ímpetu y la emoción, como virus, se contagió. Imposible, estuvo allí todo el tiempo. Incrédula, Annabeth parpadeó. Sus ojos grises, en emoción como plata, brillaron. Estuvo a punto de llamar a Clarice, quien por algún motivo no había visto, ni siquiera para despedir a los chicos. Incluso el rey Aetes los miró partir, esta vez aseado y sin ninguna botella en sus manos. Perky. Mira. Instó el hermano menor del semidios. No entiendo, debo emocionarme. Llámenlo aguafiestas, pero solo miraba un montón de escombros y un mástil junto a una roca. Idiota. Es el lago. El de Jasón. ¿No ves el mástil? Contrario a la ignorancia de su compañero, Annabeth solo miraba emocionada el triremi. El gran barco de una sola vela de 3 bancos remeros, superpuestos a distintos niveles desde sus francos. Aunque hecho completamente mierda, allí estaba mientras las aguas desplazaban sus escombros. Donde murió Jasón, argonautas, genial, debemos llevarlo. Perky lo entendió, otro de los tesoros de leyenda. Leyenda de sus respectivas mitologías emparentadas, pero como un balde de agua fría, y contra todas las expectativas el gran tiburón, de su mandíbula un rayo de luz, extinguió el navío. 7. Un ataque de clase suprema fue disparado desde las fauces de la mandíbula. Ellos. Annabeth apenas se habló. Dispararon a largo. ¿Por qué? Promesa cumplida, cantó Irina, chica que se sacudió las manos con la misión cumplida. Desde hace días lo había notado. Y solo ahora, que no debían ocultarse de Circe o de los semidioses, puso por hecha la petición de su jefa. Hacer kabum como un soldado kamikaze. ¿Cómo sigue? Preguntó Arthur mirando el cuerpo de su amigo, con miedo y preocupación mientras todos lo rodeaban. Ahora, vistiendo unos jeans blancos junto con unas llamativas zapatillas de basquetbolista y una playera de manga amplia. Él está bien, habló indecisa sobre lo que debería decir. Miró el cuerpo en uno de los asientos de cocina en el comedor de la nave donde todos descansaban. Lo habían atado desde la última vez a pesar de su resistencia. Pero pese a todo, no encontraba nada extraño incluso con sus habilidades especializadas. Estaba descalza, con un amplio vestido blanco con su cabello atado. Estaba cómodamente vestida justo después de un buen baño, tanto ella como cada uno de los adolescentes dentro de la nave, bueno, la mayoría. Uno les dije que estoy bien, gruñó Valí, refunfuñando mientras le irritaba la nariz. Usó magia para sofocar la sensación, ya que se miraba muy estúpido que soplará como un idiota. Bueno, no soy experta en sacroaparatos, pero me sentiría más segura si dices algo. Al detrás de Valí, inspeccionando las alas de luz del dragón de la supremacía, se encontraba Faye en traje civil. Había dejado atrás su traje de bruja de cuento y en cambio solo estaba su ropa de casa, unos jeans junto a un suéter con su cabello suelto. Todos esperaron por la respuesta del dragón. Podría decir que fueron los efectos de supremacía, pero estaría mintiendo. Todo eso vino por parte de la sangre de Valí. Si alguien conociera lo bastante bien a Albion, entonces notaría su preocupación en su voz, y con justa razón. Lo que sucedió tras el final del canto de Valí fue aterrador. Los recuerdos entre el chico y los demás eran distintos. Valí se sumergió en la idea de que todos enfrentaron juntos a Cronos incluso en su unidad de destrucción, pero no fue así. Valí había cambiado de estilo de pelea en el momento exacto, parecía que otro peleaba por él. Lo había sometido. Cada puño, patada fue calculada con precisión y esquivada con una sonrisa altanera. Se estaba burlando de Cronos. Regresando todo el daño al titán con Reflect.
Esa forma de comportarse, no es propia de él, añadió Fai, mientras miraba a su hermano mayor no sanguíneo preocupada. Estoy seguro que no, pero si de Lucifer Albion, contestó el verdadero. Preguntó Xenovia, ¿dices que Vali tiene a Lucifer o algo? En cambio Irina preguntó algo mucho más absurdo. Lucifer vive en los recuerdos de Vali, los recuerdos grabados en su sangre, agregó el dragón. Todos miraron al peliblanco por respuestas. Se las merecían después de casi morir por él. A inicios del mes comencé a desarrollar una precognición, he visto cosas todas del pasado. La rebelión de los cielos, la caída de Lucifer, partes de sus peleas, y pensé que podría usarlas, reveló Vali, mientras intentaba inclinarse en su asiento. Eso explica esa explosión de mana, lograste unir los poderes demoníacos y sagrados en una sola. Debí suponerlo, era bastante original para que lo pensaras tú, Fai. Por algún olivo fue hiriente en sus palabras, un tic se formó en los ojos de Vali por el comentario de la chica. ¿Qué clase de imagen tiene de él? Sí, debí sospecharlo. Comenzó a usar la espada como un experto, estuvo de acuerdo Arthur como si lo entendiera. Otro tic se formó en Vali, las garrapatas en su frente se arrugaron. ¿Tienes un plan? En cambio, Asia preguntó al peliblanco sobre una idea o lo que sea que le ayudará a controlar ese estado berserker. Si bien la supremacía de Albion y la dominación de Drake eran famosas por entrar en un estado de mera destrucción, estos serán más usuales en el dragón rojo que en el blanco. De hecho, yo lo tengo. Debido a este viaje, lo tuve que prolongar un poco. Pero supongo que sería la oportunidad perfecta para que veamos a Engis. ¿De qué me servirá conocer al rey sajón? Preguntó Vali. 3 Control. Él fue mi primer usuario. Los recuerdos de Lucifer te ayudaron, pero necesitarás el control que Engis puede darte, es cierto, como uno de los divinos hermanos. Logró repeler las fuerzas del rey Arthur y su mesa redonda en su momento. Si hay alguien dentro del Divine Dividing que te pueda ayudar es él, agregó Xenovia mirándole sentido. Todos hablaban de las proezas y la valentía de los británicos contra las fuerzas bárbaras, pero desestimaban que estos dos hermanos, por décadas se enfrentaron al gobierno del tirano Vortinger y al de Arthur solo con el favor de Thor en las batallas de Tormenta 4. Bien, tomaré un descanso en casa y acudiré a Gabriel por ayuda. Ahora, ¿cuánto podemos decir hasta fingir sorpresa por la polizona? Yo tomé el silencio de todos como aceptación, contestó Irina, al tanto de la identidad del ninja griego Gulg. Una figura femenina tembló por detrás de uno de los muros del tiburón escarlata. Sus pies comenzaron a despedirse en dirección opuesta hasta ser engullido en sombras, apareciendo en el centro del comando. Gracias, Arthur asintió por el favor de la chica Ingvild, la cual solo le dio el dedo pulgar y una sonrisa como le enseñó Irina. Bueno, ¿no estás un poco lejos de casa? Hija Searesu, no puedo explicarlo. ¿Qué se supone que debe explicar eso? No. Ustedes la dejaron venir. Medea no entendió, lo único que escuchó fue el cómo estos jóvenes tontamente dejaron pasar a un posible espía del Olimpo en su territorio. Esto fue totalmente diferente a todas las fechorías del pasado, ahora este es su hogar. Fuera de seres superiores, fuera del dominio de los 12 tronos. Y ahora, toda esa paz que tenía estaba siendo posiblemente quebrantada. Asia, no quiero explicarle a Ares que degollamos a su hija. ¿Qué te hizo creer que sería una buena idea? Suspiró Shiro intentando ser racional y una persona neutra. Pero realmente no podía. Solo sabía una cosa, Marte posiblemente estaba detrás de esto y lo aprobaba, sino dado su historial de ocasiones que intervino por el bien de sus hijos. El dios de la guerra se las hubiese logrado para perforar un agujero en el campo de plasma de la ciudad. Degollar. Se apartó Clarice buscando su lanza eléctrica, pero entonces recordó que no contaba con una. Cronos Luke la rompió. Uno no lo dice en serio, no lo dicen en verdad esta vez, ¿cierto? Gabriel trató de despreocupar a la chica, su experiencia pasada y que continuaba con sus tripas, donde debe era prueba de que no sucedió nada grave. Aún así, preguntó a Medusa por confirmación, más valía prevenir que lamentar. 50-50, Medusa por su parte no se molestaría ni siquiera en intentarlo, en cambio Medea era algo paranoica cuando se trataba de sus orígenes. Pero dudaba que hiciera una declaración de guerra tontamente, al menos no sin saber que ganaría. 3 Cierto, la dejamos venir.
Pero eso es ¿por qué la dejamos venir? Fai, la pequeña nieta de Shiro, intervino tranquilamente. Su voz fue digna en su comienzo, pero incluso ella misma ni siquiera conocía la respuesta de ello. No sé, estábamos muy agotados para intentar lo contrario, habló Irina vagamente del hecho mientras se dejaba caer en el sofá. ¿Y por qué estarían agotados si puedes saber? Interrogó Medea, si bien recordaba que esos mares eran motivos por el cual estar alerta, no es como si no descansaran o durmieran. Honestamente, creía que exageraban. Sellamos temporalmente a Cronos. De nada, contestó Irina con una sonrisa, sus manos levantaron los dobladillos de su cuello para enfatizar el triunfo. Cronos. En medio del silencio por parte de las autoridades, Mordred preguntó cuando miró a su padre fruncir el ceño y Asís de alguna forma, sacudiendo su cabeza con sus alas. Voy a preparar café. Se levantó Gabrielle en dirección a la cocina. Conocía el camino. Cabe destacar que no se encontraban en la habitación de Shirou, sino en la sala de estar principal del hogar. Intuía que un poco de café negro sería necesario para la siguiente hora. No demoró en encontrar la bolsa con granos. Abriendo uno de los filtros, Gabrielle solo debió depositarlos dentro y dejar que la máquina hiciera su trabajo. Pero entonces tomó un par de granos en su palma como pastillas, y las devoró por sí misma. Irina, no ayuda, se quejó Zenobia discretamente mientras tomaba una de las golosinas de la mesa para reponer azúcar. Solo esperaba que el tema de la espada rota no fuera tomado o tendría poco que decir a su favor. No sean demasiado duros con ellos. Si me lo preguntan. Hicieron lo necesario como un ángel guardián. Albion intervino en defensa de las decisiones de los jóvenes adolescentes. Expliquen todo. En cambio, la intervención sirvió de poco. Las respuestas de los hechos eran necesarios por más migrañas que les causara. Ser una parte neutral del mundo se volvía cada día más complicado con todas estas guerras secretas llevándose a cabo en su ignorancia. Cocabiel estuvo a punto de sumergir todos los continentes en una sola tarde, burlando la autoridad de Poseidón sobre los mares y los terremotos. ¿Y si había otro? Alguien más con promesas de éxito sin que nadie esté al tanto. Sus vidas terminarían como un mero sueño. Entonces lo escucharon. Desde su partida hace 9 días. El cómo interceptaron al monstruo devorador de navíos de la Odisea. Caribdis, y se defendieron con el armamento del buque cuando el monstruo hijo de Gea estiró sus aletas al tiburón de acero. Lo que significaba que pasaron sobre el monstruo, y no al costado de las rocas como Circe aconsejó al capitán Ulises. Y cuando estaban a punto de preguntar sobre el tiempo de enfriamiento de las armas en el momento que se puso en tema el vehículo marítimo, estos solo fueron algo vagos. Parecía que Irina había salvado a Zenobia y los demás estaban demasiado asustados para notarlo. En cambio, fue su fuente de poder lo que obligó a los chicos a solo guardar silencio mientras lo digerían. Una que empiece joder, comenzó a doler la cabeza. Shirou se expresó mínimamente para no interrumpir la historia. Entonces un par de brazos suavizaron sus hombros. Medusa confortó el estrés naciente del peliblanco, un gesto que Shirou apreció y que se juraría apagar. Pero en su defensa, estar al tanto de la existencia de una Quimpiece, su mención no podría ser peor recibida. ¿Por qué deberían alegrarse por tenerlo? Hasta el momento, creían y vivían con el hecho de que la pieza rey en el sistema de reencarnación de diablos era inexistente. Un lujo ausente que solamente elevaba el ego de los diablos al hacerles creer que eran reyes por sí mismos. Pero dentro de una de las cabinas del buque comprado por Tiamat, había una de cuantas. No importaba el número, no le gustaba, y menos ahora con un loco con el anillo del rey Solomón suelto por allí. Entonces la historia continúa, abordando extrañamente el cómo Circe mantiene un resort lujoso en medio de una tormenta casi eterna despreocupadamente. Medea solo pudo suspirar expresándose mínimamente con eso es algo que ella haría y extrañamente disfrutó de la historia de su tía, el cómo manipuló a adinerados para obligarlos a asistir a su propiedad y pagaban por sus servicios, y como aquellos que no saldaban sus deudas, fueron destinados a convertirse en roedores y más animales. Circe, las brujas están locas.
Pensó Shiro en sus adentros mientras cambiaba sus palabras cuando su mirada se encontró con la de Medea, que disfrutaba de las travesuras de su tía pero como un balde de agua fría, unas pocas palabras que mostraban que no fue fácil decirlo para Valí debido a lo íntimo que fue el tema sobre uno de ellos, mi padre. A Medea se le quebró la voz, no pudo evitar tragar por sí misma cuando lo escuchó. Y volvió a preguntar solo para asegurarse si escuchó bien, pero sus temores fueron confirmados cuando todos asintieron a ello. De todos los miembros de la facción greco-romana, Medea honestamente no esperaba a su padre con vida, creía más posible que fuera incluso su ex esposo. Pero su padre... no, y la última vez que lo miró por ella misma, tenía 14 o 16 años la vez que asesinó a Psirto, su hermano menor cuando escapó con Jasón. Escuchar cómo el estoico rey en turno de Cólquida se había convertido en un miembro más de los barrios bajos de una ciudad cualquiera, cubierto de alcohol y de una actitud irritante para nada digna, fue un duro golpe. Parece ser que incluso su padre fue capaz de superar el pasado, debe ser eso. Shiro trató de cerrar la conversación, luego pediría un informe escrito de los hechos. Parte de la conversación tenía mucho que ver con mirar por sí mismo en los chicos, qué tan vivida fue la experiencia y quienes necesitarían asesoramiento para aliviar el estrés psicológico, y no lo decía por Xenovia, él estaba generalizando. Continúen. En cambio Medea sofocó la incompleta petición anterior, no era una niña para dejar que sus emociones se metieran en su trabajo. Dudaba que ambos se encontraran incluso con el conocimiento común de que ambos continuaban con vida. Él nunca la buscó a ella, así como ella nunca buscó a su padre por ayuda. Ese fue el resultado de restringirla toda su infancia, y arrebatarle todo el presente a su padre. Bueno, mientras Valí, Fai y Xenovia estaban en el hechizo de Circe. Nosotros nos encontramos con Clarissa y su tripulación, agregó Irina, mientras usaba algunos artefactos de la mesa de estar para teatralizar los hechos, fingiendo incluso las explosiones de cómo el tiburón escarlata salió del agua. Ella me amenazó con dispararme la cabeza incluso si no fue necesario. Clarice mencionó amargamente el hecho. ¿No querías escuchar? Entonces hablamos, hable con Marte y ordenó a su hija sobre la cooperación. Lo que acaba de hacer va mucho más allá de la cooperación, chica, técnicamente a los ojos de los demás. Se ha convertido en una rehén aquí, no tenemos ningún vínculo formal con la facción del Olimpo como para tratar esto como un intercambio cultural, así lo llaman hoy en día, no. Agregó Medea tratando el tema frente a los chicos, incluso preguntando a sus iguales sobre eso. Si me permiten, mi padre ya pensó en eso, dio un paso adelante. ¿La hija de la guerra es así? Preguntó Medea. Siento que no me gustará lo que vendrá, agregó Shiro, inclinándose en el reposaespalda de su asiento. Usted se ha convertido en mi padrino, señaló Clarice al peliblanco, que justo lo que presentía, no le gustaría para nada. 2. ¿Un tutor legal? ¿En qué está pensando Ares? Incrédula, preguntó Gabriel. Ese es el problema, a él le da igual lo que otros piensen de él. Shiro se guardó sus pensamientos para sí mismo, no tenía por qué insultar al hombre frente a su propia hija si a sus propios ojos, ojo, no hizo nada malo. En más de una cultura, el papel de tutor, guardián, padrino ha tenido un significado para la sociedad. Ares Marte le había convertido en la persona escogida para alentar el camino de la chica en caso de que algo malo sucediera. ¿En qué te has metido? Deseaba conocer el peliblanco. Solo el capricho de un dios. Medusa parecía que no deseaba quebrarse tanto la cabeza como los demás en las intenciones de la deidad sin corazón. Los adultos parecían asentir con ello. Bien, Irina, Xenovia, Asia, necesito un reporte completo de lo siguiente para 2 días a más tardar. Entendido, lo haré, déjamelo a mí. Lo impresionará mi escrito. Solo Asia y Xenovia detuvo Shiro a la chica de ojos violetas. PFFT, se burló Arthur cuando miró cómo le cortaron las alas a la chica. El tiempo siempre en nuestra contra. Se levanta la sesión, estuvo de acuerdo Medea. Los veo muy apresurados, tienen cosas que hacer. Se acercó sin duda al ver el monto de papeles tomados por cada uno. Iremos al infierno en 4 días, reveló Medusa. Oh, saldremos. Se acercó Valí al escucharlo. Entonces todos le miraron como un idiota. Nosotros, si tú no, Mordred fue la que habló. Su dedo giró en torno general de su lado de la mesa y uno que otro adolescente como Irina y Xenovia. No en Valí, eres un criminal, recordó Gabriel. Entonces estaré aquí encerrado.
no eres un prisionero de hecho, Arthur, ven un poco chico, felicidades. Te he concedido lo que siempre quisiste, libertad tuya y chico mono pueden irse, recordó Shiro a Bali al mismo tiempo que llamaba al rubio que necesitaba un acomodo en sus cabellos, y con una sonrisa astuta miró como el chico dudosamente se acercaba a él como si lo fuera a agredir como siempre. Pero en cambio, prefirió darle buenas noticias sobre eso, yo también tengo algo que decir. Si me lo concede, quiero quedarme y mejorar mi esgrima. Mientras miraba a su hermana, Arthur se armó de valor para preguntar el significado detrás de eso no era en otro idioma. Quería ser entrenado. Y yo mariscal bueno, yo también. A pensar que terminaría con 7 de ustedes, normalmente solo debe ser uno refunfuñó Shiro, pero no negó nada. En cambio, generó una confusión en Bali y los demás sobre por qué solo uno. 7. No creo que Ingvild lo necesite miró falla la chica de ojos ámbar que se mantuvo en silencio todo momento. Se había manejado bastante bien, demasiado bien de hecho. Cierto fue grosero de mi parte. Clarice de la Rue chica, soy Emilia Shiro olvidando las formalidades por el bien del trabajo, Shiro tuvo que reprender superficialmente su grosería frente a los niños un gusto, soy Ingvild Leviatán se presentó la chica, más allá de eso. Finalmente reveló su nombre familiar, el silencio reinó inmediatamente junto a ello. La noticia, que un descendiente más de los verdaderos satanes estaba con vida, maldita sea, y corté. Comenzamos con los característicos prólogos de cambio de perspectiva en esta historia. Esa es esta parte por decirlo así, los eventos que transcurren durante la segunda y tercera temporada del anime, con escenas menos y detalles extra. Por Dios. 80 capítulos. Y aún no estoy cerca de terminar. Que Dios me ampare, me convertí en aquello que juré destruir. 20 Se me dificultó escribir este fragmento debido a asuntos que no pude sacarme de la cabeza, incluso una extraña idea XD, no los agobio con eso, dudo que lo vaya a escribir, es más un capricho del momento. Mi niñera es una vampira al troje, Shiro Shota jajaja manténme para que deje pensar en esas cosas 14 Bueno, me despido.